Ya, Benito, en la segunda parte quería preguntarte sobre cómo haces este énfasis en los valores que son transversales tanto en el maker como en el este nuevo artesano digital del futuro, o como se le quiera categorizar, ¿no? Entonces, sería interesante ver si nos explicas, Benito, por favor. Sí, efectivamente, como mencionaba, la pandemia ha revelado, ha desnudado muchas, digamos, eh, posibilidades de, de mejora, o en otros, diciéndolo en otro sentido, ¿no? Ha mostrado nuestras debilidades, ¿no? Y una de las grandes debilidades que tenemos ahora como sociedad está en la reinserción económica. Hay un gran sentido de incertidumbre por lo que vamos a hacer, ¿no? Hay muchos despidos y mucha, a veces, desorientación, o ese sentido de no saber qué hago ahora para ganarme la vida, ¿no? El artesano, el maker, lidia con eso todos los días. Está constantemente construyendo su oficio, está constantemente enfrentando lo incierto, desarrollando productos cuando de pronto ni siquiera son necesarios en el momento, o no tienen un mercado, o no apuntan a algo necesariamente concreto, ¿no? Pero que tienen un gran valor, ¿no? Que te entrenan justamente para la incertidumbre, la adversidad y la capacidad de respuesta. Estos valores de la proactividad, de, del crear con la mente y con las manos, ¿no? Desafortunadamente no son valores muy extendidos, ¿no? Estamos en una cultura del consumo, ¿no? Esperar que otro sea el que resuelva las cosas y que nos la dé ya listas, ¿no? Y donde yo me dedico, me enfoco en, de pronto, en el oficio, en el molde que se supone me va a ayudar a ganarme vida, ¿no? Entonces, ese sentir de construirme, y a partir de construirme, construir el entorno en el que me encuentro, es un gran valor, ¿no? Y los artesanos, los makers, son en esencia quienes van llevando este valor y transmitiendo. Que podamos generar mayores espacios a nivel formal e informal, ¿no? Para que este valor continúe fortaleciendo la sociedad, creo que es fundamental, y es lo que la pandemia nos ha demostrado, ¿no? Y en ese sentido va esta expresión de democratizar los valores que los artesanos y los makers salvaguardan por tanto tiempo, ¿no? Está en silencio, doctor González. La otra pregunta es cómo la fabricación digital o la digitalización puede colaborar o puede sumar como proceso creativo, ¿no? Se habla mucho del proceso productivo, ¿no? De las máquinas, pero creo que se habla muy poco del proceso creativo, ¿no? ¿Cómo tú lo ves de cara a lo que nos viene, lo que se viene generando, ¿no? O sea, se habla mucho del proceso productivo, eso sí lo entendemos, pero hablar del proceso creativo es lo que tú ya lo has mencionado en la metodología que habla de la simbiocreación, pero no sé si puedes precisar en el ámbito creativo que tiene que ver con esto de la imaginación y esto de la creatividad, que es bien complejo, ¿no? Y para los jóvenes es bien complicado, ¿no? Es una pregunta fundamental, ¿no? Y gracias por la pregunta. En verdad no tengo la menor idea. Es una pregunta todavía en exploración. Lo que sí podría compartir es mi proceso creativo y, en cierto modo, los pilares que usamos dentro de la metodología de simbiocreación, ¿no? O sea, para mí, esta sigue siendo una tecnología muy avanzada, probablemente una de las más avanzadas, ¿no? Y en realidad, cuando digo esta, no es explícitamente lápiz, ¿no? Sino, ¿qué puedo yo hacer con el lápiz?
Y yo puedo usar el lápiz para escribir, dibujar, pero también lo puedo usar para medir, para sujetar el cabello o para fastidiar a alguien o de pronto salvarle la vida a alguien. Entonces la tecnología más avanzada no es el lápiz en sí, es mi imaginación, ¿no? Mi creatividad. Y eso trasciende, por supuesto, fronteras, culturas, historia, ¿no? Entonces, específicamente, cómo la fabricación digital y qué cosa nos aporta la fabricación digital en el ámbito creativo, yo diría muchísimas cosas, ¿no? Ya no solamente es un lápiz, sino, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero llevar mi idea a la realidad, probablemente esa primera instancia brinca a partir de un elemento tan simple como este. Pero también encuentro que hay una articulación con otras herramientas que nos ayudan a que esa idea explote y continúe generando algo que es fundamental para la creatividad, el nivel de iteraciones o repeticiones. En la medida en que podemos generar el mayor número de iteraciones en corto tiempo, seguramente vamos a poder también dar respuestas más eficientes en cualquier producto, en cualquier contexto. Y nosotros mismos vamos a retroalimentar nuestra imaginación. Recuerdo una experiencia muy concreta, ¿no? Cuando estábamos en Sudáfrica instalando el Fab Lab, uno de los Fab Labs, invitamos a unos maestros carpinteros y hicimos algo muy simple con la Chalkboard. Lo que hicimos fue un cartel. Ellos normalmente hacen sus carteles a mano, ¿no? Y empiezan a, bueno, cortarlo y hacen carteles más o menos cuadrados, tradicionales, dentro de lo que la tecnología les permite, ¿no? En corto tiempo y para su mercado, ¿no? Cuando les hicimos una demostración muy simple de un cartel cortado en forma elíptica, con unas letras complejas, digamos, pero con cierto detalle, con altísima precisión, como es la Chalkboard, y en un tiempo, pues, de minutos, ¿no? Lo que a ellos les tomaría horas o días, ¿no? Cuando vieron ese producto dijeron, wow, ¿no? Ahora empiezo a tener más ideas de qué otros tipos de productos podría crear, ¿no? Y empezaban a hablar, ¿qué tal si lo ponemos en 3 niveles? ¿Y qué tal si agregamos esto? Etcétera, ¿no? Entonces lo interesante es que cuando tú tienes una idea y la llevas rápido a la realidad, y ahí es donde la fabricación digital te puede ayudar, esa idea explota en muchas otras más, ¿no? Miles más. Mientras tú tienes una idea y la tienes en la mente, es como que difícilmente se va a replicar o se va a reproducir, es como que todavía está en el vientre. Para que una idea digamos, se potencie o se desarrolle y crezca de forma exponencial, es necesario que esa idea pues se dé a luz, ¿no? Y que a partir de eso podamos explotarla en muchas otras dimensiones, ¿no? Y darnos cuenta que efectivamente teníamos razón o que por ahí no era el camino, etc. Entonces, una de las características o propiedades o oportunidades que nos brinda la fabricación digital es justamente eso, ¿no? Parir ideas y iterarlas más rápido. Otro ejemplo muy claro fue lo que menciona Aristarco también de los artesanos en Puebla, ¿no? Que antes su problema era que no sabía qué producto hacer, ¿no? Era como su debate, ¿no? Su dilema, mejor dicho, ¿no? Tenían el dilema de no sabían qué producto hacer porque casi como que estaban limitados en recursos, ¿no? Pero ahora que tenían el Fab Lab, su dilema es que tienen demasiados productos en la cabeza por hacer y se les han ocurrido ya demasiadas cosas, entonces están como una tormenta de cosas en la cabeza que ese es ahora su problema, ¿no? Entonces, eso es por un... Por otro lado, en el ámbito colaborativo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera sido, no sé, de nosotros si esta pandemia nos hubiera tocado 20 años atrás o 30 años atrás cuando no teníamos las facilidades del Internet, por ejemplo, ¿no? O sea, nos llegaba y no nos enterábamos de las buenas prácticas y de la prueba y error, de tantas otras experiencias que hoy en día nos han ayudado a estar 2, 3 pasos delante de la pandemia, ¿no? A co-crear, ¿no? Es otro aspecto muy importante, ¿no? Ya no solamente yo creando, sino co-creando con otros actores, y las herramientas digitales en ese sentido han sido fundamentales. Está en mute, maestro. No soy ventríloco, disculpe, sino normal.
No, la otra pregunta tiene que ver más con el ámbito, discúlpame, de la arquitectura, discúlpame que te saque del ámbito del FAB y la fabricación digital, Acá pero estamos con los grandes maestros de la sí, arquitectura. sí, ahí los veo atrás. Es cómo cambia el espacio vivienda-taller, como lo entiendes. Bueno, yo me imagino estas viviendas-taller de los artesanos de Villa El Salvador, a esta nueva eh, maker que se genera o que se avisora que ya con esta pandemia ha acelerado el proceso. ¿Cómo lo entiendes? ¿No? Yo entiendo que eh, al artesano no solamente se le puede entender o definir porque solamente son los que hacen las cosas con las manos, ¿no? Yo creo que eh, el espacio físico ayuda en algo, ¿no? Yo creo que esta vivienda taller, que por obligación, por necesidad o por supervivencia, los artesanos, o no solamente los artesanos, o sea, hay gente que tiene en su garaje sus herramientas y hace cosas, y hay gente que no necesariamente es artesano, pero hace cosas. ¿Cómo ves en este futuro de la vivienda, del Smart City? Cómo se entreteje? O sea, ¿cómo lo ves? ¿No? O sea, tú me hablas de que cada uno puede tener pues su mini fábrica en su casa, ¿no? Pero esa relación, ¿no? Arquitectura, espacio de trabajo, virtualidad, ¿cómo lo ves, no? O sea, porque una cosa es estar en el FAB. Súper interesante. Así es. Sí, efectivamente, hay cambios también significativos, estructurales, ¿no? A nuestra noción de vivienda taller, incluso de Fab Lab, ¿no? A raíz de la pandemia, por ejemplo, ¿no? A pesar de ser nosotros una red, digamos, muy tecnológica, también nos hemos visto muy limitados porque buena parte, tomando el caso del Fab Academy, ¿no? Buena parte del programa es manos a la masa, digamos. Cuando las universidades cerraron por la cuarentena, ese 50%, por así decirlo, o más, ¿no? De hands-on, pues desapareció muy limitado, ¿no? O sea, los fabbers, los makers tenían que llevarse las máquinas a su casa y los que no pudieron, pues simplemente no pudieron continuar creando y desarrollando cosas, ¿no? O sea, imagínate a un artesano sin herramientas. Ahora, lo que es interesante es que eso justamente nos lleva a reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué sería un artesano sin herramientas? ¿Puede realmente seguir haciendo sus cosas o hasta qué punto somos una suerte de herramienta dependientes? Entonces, lo que hemos visto en buena parte en la red de FABs con el Fab Academy es que somos un lab dependiente, ¿no? Y que no estábamos preparados para seguir haciendo el Fab Academy sin Fab Lab, ¿no? Claro, uno dice, pero bueno, obviamente hay una relación muy intrínseca, ¿no? Entre ambos. Pero es curioso porque empiezan a aparecer una serie de soluciones muy interesantes, ¿no? Lo primero que se pensó a lo que se saltó, digamos, fue al uso de simuladores, ¿no? Para continuar desarrollando por lo menos ciertos aspectos de las competencias requeridas en cada área, ¿no? Es decir, las herramientas digitales, una vez más, nos abren un abanico de posibilidades, en este caso simuladores. Pero luego también se siguió reflexionando sobre otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con los laboratorios digitales. Imagínate tener tu Fab Lab, el poder de controlar tu Fab Lab desde tu celular. O cualquier máquina que tú quieras, ¿no? Sin necesidad de ir al laboratorio, ¿no? Que tú puedas disponer, ver de forma remota, ¿no? Y fabricar cosas de forma remota. Y eso es lo que nos ofrece hoy en día estas tecnologías. Y no verlo como una amenaza, es toda una gran oportunidad, ¿no? Para que, por ejemplo, como en el caso de la pandemia, si yo no puedo, bueno, vivienda taller es otro caso, ¿no? Porque tú ya lo tienes incorporado en tu casa. Pero igual,
Hoy en día vivimos un mundo tan dinámico, cada vez más pequeño en el sentido de que más interconectado, ¿no? Que nos permiten también pensar en un modelo, como decía, en el caso del aula escolar, que pasa de ser cuatro paredes y 30 jóvenes dentro, lo mismo podríamos decirle de la vivienda taller, ¿no? Que deja de ser en sí el espacio físico que te contiene y se abre al mundo. Entonces ya no hablamos solamente del concepto de vivienda taller, sino de mundo taller, donde yo puedo colaborar, interactuar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y crear para cualquier parte del mundo, o crear también si lo deseo, ¿no? Entonces creo que es interesante ese cambio de escala, ese redimensionamiento a partir de las herramientas digitales del concepto de la vivienda como espacio físico, de la vivienda taller como espacio físico creativo, a las redes o al mundo taller como espacio de interacción colaborativa global. Hemos hablado de los valores que de alguna manera comparten los artesanos con los makers. ¿Podrías de pronto precisar algunas diferencias en valores de los artesanos y los makers o los faber, ¿no? Esa nueva dinámica. Eso en miras de repensar un poco el movimiento de esta actividad maker o de los artesanos o de los neoartesanos o de los tecnoartesanos, no sé, la definición puede variar, y son conceptos que están variando de la mano de este concepto emergente, ¿no? De la aplicación de las tecnologías digitales, ¿no? Pero tú, ¿qué diferencias encuentras? Porque hay tanto que se dice, hay tantos autores que hablan y no se ponen de acuerdo. Entonces, Una consulta ahí más bien, maestro. Mi pregunta sería, ¿por qué es relevante o importante centrarse en las diferencias? porque nos ¿En qué nos ayudaría, ayudaría a tener la definición de cada uno de ellos por separado? porque hay una clara diferencia, ¿no? Entre lo que se entiende como artesanía folclórica y esta artesanía urbana, ¿no? Que de alguna manera eh, son diferentes, ¿no? Pero cada uno tiene su espacio. eh, la artesanía folclórica está bebiendo de la de las tecnologías digitales y la artesanía urbana de pronto empieza a también a darle sentido a su existir, ¿no? Porque encuentra un mercado, creo, ¿no? Eh, en esta suerte de identidad que le da sentido a las cosas que hace, ¿no? Entonces, siempre decía, es que hay una clara diferencia, ¿no? Un artesano urbano, yo creo, eh, no se identifica con esta artesanía étnica, ¿no? Pero en la artesanía folclórica o la étnica que llega a Lima, aspira de pronto a tener toda la tecnología que tiene la artesanía urbana, ¿no? Y estos conceptos, ideas y valores que cuentan y transmiten a través de sus objetos, ¿no? Entonces, por eso siempre me intrigaba, ¿no? Y como en el mundo de la artesanía, eh, como se habla en esencia, pues son, de alguna manera, como dices tú, somos artesanos todos, ¿no? Con determinados énfasis. Pero esa diferencia, no, si, no sería llamarle, bueno, sí es definirlo, pero en el sentido de, de categorizarlo, ¿no? No de separarlos, sino de entenderlos, ¿no?
Claro, Porque, no sé, esa era una de las dudas que a veces... es muy complejo en verdad. Y yo creo que, digamos, en ese sentido, lo más complejo, en ese sentido, es la biología. Y yo hablaría, por ejemplo, de identificar, claro, como bien lo mencionas, ¿no? Cuando hablamos de la taxonomía, ¿no? Las familias, ¿no? De pronto, cuáles son las relaciones genéticas que pueden haber entre un tipo de producción artesanal a otra, ¿no? Y finalmente, cada artesano de por sí ya es como una pequeña ramita que empieza a crecer y a marcar una pauta, y dependiendo de su impacto, esta puede crecer mucho más que otras y extinguirse otras, etcétera, ¿no? Es bien complejo, en verdad. Yo creo que en la medida de que efectivamente, como mencionas, el poder centrarse, no le llamaría en las diferencias, sino en las identidades, ¿no? ¿Qué te identifica a ti? Para no marcar estas separaciones de unos versus otros, ¿no? Sino desde dónde tú estás aportando. Y ese aporte, esa identidad puede pasar desde las herramientas que usa, pero sobre todo, creo yo, en el cómo y en el impacto que está generando como movimiento, ¿no? Como comunidad al final, ¿no? Y en ese sentido no soy un experto en cuanto a los, digamos, a las múltiples expresiones que la entidad de una artesanía está generando. Pero podría en todo caso mencionar en términos generales que sería fabuloso tener como ese pool genético de la artesanía, ¿no? Y que sea algo que se va retroalimentando de forma constante, ¿no? Que tú puedas de pronto en una de tus publicaciones o futuros proyectos tener como una especie de algoritmo que puede ir mapeando cómo es que la evolución se ha dado a nivel genotípico y fenotípico, ¿no? A partir de intereses comunes que pueden haber, identidades comunes, pero también cómo estas identidades se van adaptando a contextos, al territorio, etc. Entonces es súper complejo, pero en verdad no tengo una respuesta así como Sí, clara al respecto, pero de pronto una sugerencia, poder armar sí, una sí. especie de taxonomía Sí, cierto, genética del cierto. arte. Bueno, para mí también eso es una pregunta sin respuesta, por eso te la hago. Y digo porque yo creo que tanto los makers como los artesanos eh, coinciden, ¿no? En muchas cosas. Y una de esas tantas cosas es en esa disconformidad, ¿no? Que tienen del mundo, ¿no? O sea, a veces suelo reflexionar que es el- los artesanos como los makers, ¿no? Los fabers, son personas que de alguna manera eh, nos cuentan y a través de su trabajo es una lección, ¿no? De, de plástica, es un mensaje, ¿no? Te transmite un mensaje, una, que no solamente es el tema estético, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, cómo ves tú estos mensajes que el maker o el faber quiere transmitir a través de su... ¿Mm? Bueno, ya para finalizar, no sé si Daniel tiene alguna pregunta. Un mensaje final para la gente que lea este, creo que es el último libro que hacemos, bueno, creo que la pandemia nos ha dado una señal muy clara y bueno, te escuchamos, un El último libro mensaje es para de la gente de este año. o maestro, perdón, ¿tiene algún comentario, maestro Daniel? Bueno, una breve pregunta, y es que se está tratando justamente acerca de la visión a futuro, ¿no es cierto? Cómo por medio de la educación se puede ayudar a que las nuevas generaciones salgan los próximos inventores y poco a poco la gente se vuelva de consumidora a prosumidora, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, siendo que tenemos que
estamos tan ocupados que no nos queda tiempo, volvemos a casa del trabajo, del estudio y no queremos más que descansar o entretenernos y no nos quedan fuerzas para diseñar o hacer algo a la medida, a nuestro gusto. Y con el tiempo esta tendencia de ser prosumidor, de hacer las cosas para nosotros mismos personalizadamente, van a caer en el facilismo de, si ya alguien más lo hace, mejor lo compro, ya hecho. Y nos volvemos otra vez consumidores. ¿Qué futuro que se podría hacer para evitarlo? ¿O es algo inevitable? Sí, efectivamente no tenemos que hacer absolutamente todo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me tomaría hacerme un televisor, un celular, ¿no? Pero el concepto va más por el lado de cuál es mi contribución, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para estar en el mundo? No cuántas cosas hago, sino qué estoy haciendo yo de calidad que puede impactar en el mundo. Y esto parece una pregunta simple y trillada, pero si le preguntamos a la mayoría de profesionales que trabajan en distintas organizaciones, si tienen claro, ¿no?, este propósito y si sienten que en el lugar donde están y lo que están haciendo día a día les está ayudando a construir ese propósito, muchos lamentablemente dirán que no, ¿no? Hay muchas estadísticas que hablan de que un poco la percepción es, hago esto porque, bueno, sí, claro, me gusta, es mi oficio, está bien, ¿no? Pero ya algún día haré lo que realmente me apasiona, ¿no? Y probablemente nunca llegue, o llegue muy, muy tarde, ¿no? Y no tiene sentido esperar algún día si es algo que tú puedes hacer ya. Y en ese sentido, creo que el mensaje del prosumidor tiene que ver con, por ejemplo, ser más que arquitecto de profesión, ser arquitecto de tu profesión, arquitecto de tu vida, arquitecto de tu propósito. Ese sería el mensaje final también, maestro, si me lo permite. Gracias, Beno. Bueno, voy a cortar